Desde el origen de los tiempos, el hombre siempre se ha cuestionado el origen de todo lo que le rodea. Diferentes culturas a través de los tiempos se han encargado de descifrar este enigma hasta nuestros días. Ciencia y fe se han confrontado numerosas veces para determinar la verdad sobre el origen de la creación. Numerosas han sido las teorías que han recorrido la Tierra tratando de explicar este misterioso acontecimiento, el cual ha desencadenado todo lo que conocemos hoy en día. En este video averiguaremos qué nos revela el Génesis en su estructura cabalística sobre el origen de la creación. La Tanaj, o mejor conocido como la Biblia en hebreo, en su primer libro, el Génesis, explica cómo Dios, una energía superior y llena de sabiduría, creó todo lo que conocemos. En el primer capítulo, llamado Bereshit en hebreo, o en su traducción como el Génesis o la creación, explica la naturaleza en la cual Dios reinaba y en el cual Dios realizó sus primeras creaciones. El conocimiento de la Cábala expresa que, anterior al inicio de la creación, explicada en el Génesis, Dios vivía rodeado del elemento éter. Dios, impactando el éter con su verbo, forma la palabra, y es la palabra la pieza fundamental para crear la materia. Esto puede ser explicado fácilmente por su contraparte científica. Si dividimos una molécula en sus componentes, obtendremos átomos, y a su vez, dividiéndolos, obtendríamos los electrones y protones, entre otros, y si aún así los seguimos dividiendo, obtendríamos los recientemente descubiertos quarks, que son estructuras muy sensibles a los cambios de energía. El espacio entre un quark y otro quark se le llama éter. Dios impacta ese espacio con su verbo, su energía, por lo cual estimula a los quarks para generar una serie de cambios que producen un efecto en cadena. Dios, tomando el espacio etéreo e impactándolo con su verbo, creó la primera palabra que conformó los primeros pasos de la creación. Esta fue la palabra Bereshit, que según el texto del Zohar, Dios al impactar el verbo con el éter, con esta palabra, originó una chispa brillante, es decir, el Big Bang. La Tanaj, o la Biblia en hebreo, comienza su primer capítulo con la frase Bereshit bara Elohim, traducida comúnmente como en el principio Dios crea, pero más allá de esta simple frase engloba significados profundos que solamente aquel que puede descifrarlos logra entender ese conocimiento oculto. La primera palabra que comienza la Tanaj es la palabra Bereshit. Significa en comienzo, pero su significado va aún más allá. Descifremos sus significados. Bereshit está escrita en hebreo de la siguiente manera. Según la tradición de la Cábala, dentro de estas 5 letras que conforman la palabra Bereshit está contenido el secreto de cómo Dios creó el universo y su contenido. Desglosemos la palabra Bereshit en 2 partes, Bet y Reshit. La letra Bet tiene numerología 2 y la palabra Reshit se traduce como comienzo. Cabe recalcar que dentro de la cultura cabalística y hebrea, las letras hebreas tienen correspondencias numéricas, por lo cual dentro de la Cábala se toman muy en cuenta esas correspondencias numéricas para darle el mismo valor una palabra con la otra. Es por esto que a la letra Bet le corresponde el número 2. Si juntamos estas 2 palabras obtendremos así la frase compuesta 2 comienzos, Bereshit, 2 comienzos, el comienzo de su polaridad, es decir, Dios creando la polaridad positiva y creando la polaridad negativa, y hace también referencia a los 2 mundos de la creación, el mundo de arriba, dicho espiritual, y el mundo de abajo o el mundo terrenal. Aquí nos damos cuenta de que cómo la Tanaj nos da las primeras claves de cómo Dios creó el mundo, primeramente creando una polaridad, positivo y negativo. En esto lo podemos encontrar en todas las energías habidas y por haber, y aparte nos habla de los 2 mundos, el mundo espiritual y el mundo terrenal, en la cual se crearon a la par y por lo tanto tienen similitudes y tienen una conexión que más adelante la descifraremos.
Volviendo a desglosar la palabra Bereshit en dos partes, obtendremos la composición Bara y Shit. La palabra Bara significa creación y la palabra Shit significa hoja, mas sin embargo aplicando la numerología cabalística, la palabra Shit tiene numerología sumatoria 55, igual que la palabra Adanim, esto que significa pilar o pilares. Por lo tanto, según la tradición cabalística, dos palabras que tienen un mismo peso gemátrico o numerológico significan lo mismo. Así que obtendremos la frase creó pilares o creó los pilares. ¿A qué pilares se refiere esto? Fácilmente a los pilares del árbol de la vida, a las primeras Sefirats en las cuales Dios se basó para crear el mundo y a su vez a los 6 pilares que sostienen al mundo. Esto quiere decir los puntos cardinales: arriba, abajo, enfrente, atrás y a un lado y al otro lado. O también traducido como norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. La cábala también tiene uso de anagramas para encriptar ciertos significados en palabras claves, y en este caso la palabra Bereshit es anagrama de la palabra Bit Rosh, nacido de la cabeza, es decir, el universo comenzó naciendo de la cabeza de Dios, de su mente y de su meditación. Por otro lado, otro de los misterios englobados en la palabra Bereshit es el desglose de sus iniciales. Si tomamos la palabra Bereshit y la desglosamos verticalmente, cada una de las letras nos dará el inicio o la inicial de otro tipo de palabras, las cuales sumadas, es decir, el propósito del hombre es estudiar la Torá, y la Torá son los secretos del conocimiento de cómo Dios creó el universo. También la palabra Bereshit puede leerse como Berit Asher, en anagrama por supuesto. La palabra Berit significa alianza y la palabra Asher significa fuego. Si combinamos estas dos palabras, nos da el resultado de la alianza del fuego, la alianza del espíritu con el elemento fuego, y a su vez indicando la presencia de calor en quien desarrolla su espíritu. Esto lo podemos ver muy claramente dentro de las tradiciones del arte, en la cual se les ha pintado a ciertas personas espirituales un halo de luz o un halo de fuego alrededor de su cabeza, indicando la presencia de la alianza del espíritu con Dios. Eso también nos hace forma de cómo Dios impacta con un espíritu a la forma que le da a la materia. Esto nos refiere a que toda materia, toda creación tiene la alianza del fuego, es decir, tiene un espíritu que Dios le implantó y que ese espíritu es el que le da forma y mantiene su forma.